No aprecio que me hayan dicho que tengo que terminar en 5 o 10 minutos, hermano. Pero bueno, gracias por esta oportunidad, ¿verdad?, que nos da el Señor de estar aquí juntos. Bienvenidos sean cada uno de ustedes, hermanos, amigos que nos acompañan en esta mañana. Y bueno, pues esperemos en el Señor que en esta mañana podamos salir edificados grandemente con la palabra de nuestro Dios el día de hoy. Apreciamos la invitación y apreciamos a nuestro hermano Rogelio, el trabajo que hace en la obra del Señor aquí en este lugar, y el tiempo, ¿verdad?, que llevo de conocer a mi hermano. Realmente ha sido de bendición, y deseamos lo mejor para nuestro hermano en el ministerio aquí en esta congregación y también para su familia. Agradezco también de igual manera a mi familia, ¿verdad? El día de hoy se levantaron muy temprano, ¿verdad?, para estar aquí. Realmente se agradece. Entendiendo la Biblia juntos. Cuando hablamos de esta frase, de la cual es el centro de los temas que estaremos viendo en esta mañana, entendemos que el verbo entendiendo es un verbo gerundio en la gramática, y se caracteriza por señalar una acción que se está llevando adelante. Así que cuando nosotros estamos aquí en esta mañana, estamos llevando a cabo una acción, la cual es entender. Y cuando hablamos de entender, según el diccionario La Luz, dice que es percibir, que es comprender por medio de la inteligencia o el sentido de algo. Percibir claramente lo que se oye o está escrito. Lo cual quiere decir que la Biblia es posible entenderla. Es posible entenderla. Efesios capítulo 3, versículo 4, entendemos lo que el apóstol Pablo dijo a la iglesia en Éfeso: en vista de lo cual, leyendo, podréis comprender mi discernimiento del misterio de Dios. Así que podemos leer la palabra de Dios, la podemos entender. Recordamos también en Hechos capítulo 17, versículo 11, aquellos hermanos de Berea, dice que eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. Además de eso, usted recuerda lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 15, que dice: y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Lo cual quiere decir que un niño pequeño puede entender las sagradas escrituras y puede crecer en el conocimiento de ella. Es posible entender la palabra de Dios, es posible entender la Biblia, y eso es lo que estamos haciendo aquí en esta mañana, entendiendo cuál es el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Nosotros podemos observar también allá en Hechos capítulo 8, donde vemos el caso de la conversión del etíope eunuco. Felipe le preguntó: ¿entiendes lo que lees? Hechos capítulo 8, versículo 30. La respuesta del eunuco fue: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Hechos capítulo 8, versículo 31. Es posible entender la palabra de Dios, es posible llegar a un entendimiento, a un conocimiento de ella, aún desde muy temprana edad, y de esa manera llegar a un entendimiento de la voluntad de nuestro Dios. Cuando hablamos de entender la Biblia, estamos hablando de que la Biblia es el libro más importante que puede existir en el mundo entero. Hay muchos libros en el mundo actual, y nosotros podemos irnos de este mundo sin leer muchos de ellos, y realmente, ¿verdad?, no vamos a poder leer todos los libros que existen. Sin embargo, el más importante y el único que nos debe de importar es la palabra de Dios, la Biblia. Ese realmente sí es importante, porque podemos irnos de este mundo sin leer todos los libros del mundo entero, pero no podremos entrar en el cielo sin conocer lo que dice la palabra de nuestro Dios.
La palabra de Dios, o más bien la Biblia, es sencillamente la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 12, segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17, así nos lo enseñan. La Biblia es un conjunto de 66 libros. 39 libros del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento. Es el libro por el cual nosotros seremos juzgados. Juan capítulo 12, versículo 48, así lo enseñó el Señor Jesucristo. La Biblia es nuestra regla y patrón en todo lo que pertenece a la relación del hombre con Dios y también de la iglesia. Así que esto es muy importante. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 11, usted lo conoce. El que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. La Biblia es importante, es lo más importante que nosotros podamos hacer. El tiempo que nosotros ocupemos en esta mañana en entender la palabra de Dios es un tiempo bien invertido, porque eso es lo que realmente importa. Cuando hablamos de entender entonces la Biblia y entenderla juntos, hablamos de ese proceso en el cual estamos envueltos usted y yo. Yo tengo la responsabilidad en esta mañana de presentar el mensaje objetivamente, con claridad y de una manera en la cual usted pueda entender lo que estamos estudiando en esta mañana. Pero también usted tiene una responsabilidad de escuchar atentamente, de abrir su corazón, de examinar la evidencia que se presenta en esta mañana y de esta manera tomar una decisión. Así que es un proceso el cual estaremos llevando a cabo en esta mañana, entendiendo la Biblia juntos. El eunuco reconoció, el etíope eunuco reconoció que le faltaba conocimiento y pidió ayuda e invitó a Felipe que subiera a su carro para entonces poder escuchar lo que Dios tenía que decir acerca de su palabra. Hoy, en esta mañana, necesitamos más personas como el etíope eunuco que tengan la misma actitud y la misma respuesta que él dio. ¿Cómo podré si alguno no me enseñare? Hoy en esta mañana queremos hablar entonces acerca, entendiendo la Biblia juntos en cuanto a la iglesia del Nuevo Testamento. Y queremos hacerlo mediante 3 preguntas fundamentales en esta mañana. Número 1. ¿Qué significa el concepto de la iglesia del Nuevo Testamento? Número 2, también vamos a hablar acerca de cuáles son las características de la iglesia del Nuevo Testamento. Y número 3, vamos a hablar también acerca de cómo pertenecer a la iglesia del Nuevo Testamento. Iniciemos en esta mañana, primeramente, preguntando qué significa el concepto de la iglesia del Nuevo Testamento. Nótese que como mucho de lo que estamos hablando en esta mañana se puede notar por medio de las frases o de los temas que se escogieron. La iglesia del Nuevo Testamento. Quiero que observe primeramente, y lo puede ver en su pantalla, el artículo la. Esto, hermanos, es un artículo femenino singular, lo cual quiere decir que solamente existe una iglesia del Nuevo Testamento y es nuestra responsabilidad estudiar en cuanto a esta iglesia. Quiero hacer notar también que según la enciclopedia de World Christianity dice que existen 33,000 denominaciones en el mundo. Y también a esto le hemos de añadir que otro teólogo, según los cálculos y fórmulas que se usan hoy en día, dicen que ya no son 33,000 denominaciones las que existen hoy en día, sino que de acuerdo a las matemáticas existirían un número de 51,314 denominaciones. Así que estamos hablando de un número extenso de diferentes grupos religiosos en los cuales nosotros tenemos que examinar, y la única manera en la cual nosotros podemos llegar a la conclusión o cómo poder conocer la iglesia del Nuevo Testamento es mediante su palabra. De acuerdo a los números que se dan en cuanto a estas denominaciones,
se dice que existen 22,000 denominaciones independientes. Después existen otras 9,000 también, a las cuales le llaman protestantes. Otras, ¿verdad?, le llaman denominaciones marginadas, que son un número de 1,600 denominaciones. Después existen las denominaciones ortodoxas, 781 denominaciones. Católicos, 242 denominaciones, y anglicanos también 168 denominaciones. Así que existe un número extenso de grupos religiosos, y por eso nosotros encontramos la confusión que existe hoy en día. Escuchamos nosotros en la radio, la televisión, y estamos inundados con literatura y con toda clase de propaganda, incluso en el internet. Y preguntamos nosotros, de todos estos grupos religiosos, ¿cuál es la iglesia del Nuevo Testamento? Cuando hablamos de la iglesia, déjeme decirle, mi estimado hermano y amigo, en esta mañana, la palabra iglesia viene del idioma griego eclesia. El prefijo ek, ¿verdad?, que significa fuera, y también kaleo, que es llamar. Esta palabra era usada de una manera común. Si nosotros observamos allá en Hechos capítulo 19, versículos 32 y 39, en el mundo de los griegos, la palabra eclesía era usada de una forma común y solamente se refería a un grupo de personas. Si usted lee estos versículos, que regularmente son traducidos, o este término eclesía, en esos versículos simplemente se traduce, la Biblia de las Américas lo traduce como una asamblea, una concurrencia, creo que lo traduce la Reina Valera. Entonces, la palabra eclesía simplemente significa un grupo de personas llamados fuera a una asamblea. En el contexto del cual nosotros estamos hablando en esta mañana, en el contexto del cristianismo, está hablando del grupo de personas las cuales pertenecen a nuestro Señor Jesucristo. Hablar de la iglesia en esta mañana, mis estimados hermanos y amigos, es de hablar de la institución más sagrada, la institución más sagrada que exista en el mundo, fuera de o aparte de lo que es la institución del matrimonio. Efesios capítulo 5, versículos 21 hasta el versículos 33. ¿Y por qué decimos esto? Porque el apóstol Pablo enseña en cuanto a la iglesia y usa la figura del matrimonio para hablar acerca de esa institución tan especial, tan sagrada como lo es su iglesia. Hablar de la iglesia, mis estimados hermanos y amigos, es hablar, hermanos, de la esposa de Cristo. Es hablar, hermanos, de la esposa de la cual Él mismo dio su propia vida. Y cuando alguien está dispuesto a dar su vida por algo, esto es algo que realmente vale la pena. Esto es algo que realmente vale la pena. Efesios capítulo 5 y versículos 25. Hablar, hermanos, de la iglesia es hablar del lugar donde se encuentran todas las bendiciones espirituales en Cristo. Efesios capítulo 1, versículos 3 hasta el versículo 7. Ahora bien, existe un gran número de denominaciones, existe un gran número de grupos religiosos, pero la Biblia habla acerca de una iglesia, y esta iglesia se encuentra en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, decíamos, consiste en los últimos 27 libros de lo que nosotros podemos encontrar en la Biblia. ¿Por qué es relevante eso? Porque el mundo religioso que nosotros vivimos van al Antiguo Testamento a buscar información en cuanto a la iglesia, sus prácticas. Así que no tenemos absolutamente nada que hacer en el Antiguo Testamento para conocer las prácticas, la enseñanza de la iglesia del Nuevo Testamento, puesto que la iglesia pertenece al Nuevo Testamento. Cuando los grupos religiosos hoy en día usan como excusa el Antiguo Testamento para tener sacerdotes, para tener música instrumental, para tener toda esta clase de prácticas que existían en el Antiguo Testamento, están fallando en entender que la iglesia es una institución que pertenece al Nuevo Testamento. Por lo tanto, significa que debemos de ir al Nuevo Testamento para encontrar información acerca de la iglesia del Nuevo Testamento, como el nombre o el título indica en esta mañana. Segunda pregunta: ¿cuáles son las características de la iglesia del Nuevo Testamento?
Si alguien de nosotros, espero que no sea así, alguien de nosotros en su vehículo afuera deja las luces prendidas y alguien entra en este lugar y le dice, por favor, la persona que maneja un vehículo de tal marca, de tal color, con las placas tales, dejó las luces prendidas afuera. Usted va a saber cuál es su vehículo y usted se va a dar cuenta, oh, quizás este es mi vehículo, quizás es el medio de transporte por el cual yo llegué aquí a este lugar. Inmediatamente va a salir a apagar las luces, porque usted sabe que si sale de este lugar y las luces están prendidas todo este tiempo, su batería se va completamente a bajar y no va a poder encender su automóvil para regresar a casa. Hay señales, hay características. Si por ejemplo de repente andamos por ahí en las compras, ¿verdad? Y de repente se nos llega a prender por ahí un niño, inmediatamente decimos, bueno, no encuentro a mi hijo, a mi sobrino, etcétera, ¿verdad? Y nos dicen cuáles son las características. Y ya le decimos, es un niño de tal edad, ¿verdad? Tiene cabello de este color, esta es la ropa que trae puesta, y son señales, son características. Bueno, la palabra de Dios nos da características para la iglesia del Nuevo Testamento. Y primeramente que nada quisiera sugerir en esta mañana que la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña que la iglesia del Nuevo Testamento, primeramente que nada, es una iglesia que respeta la Biblia, respeta la palabra de Dios. Vivimos en un mundo donde no hay respeto, y nosotros lo vemos esto reflejado en la sociedad en que nosotros vivimos. Pero uno de los graves problemas es que no hay respeto a la autoridad. La palabra de Dios es la autoridad a la cual nosotros tenemos que someternos. Los grupos religiosos hoy en día, desgraciadamente, no respetan la autoridad de la Biblia. Es impresionante, hermanos, cómo la Biblia en muchos círculos religiosos, aún dentro de la iglesia de Cristo, desgraciadamente, es ridiculizada. La gente quiere escoger lo que le conviene, y lo que no le conviene, lo echan fuera. De tal manera es que solamente siguen lo que a ellos les place llevar en práctica. Pero la iglesia del Nuevo Testamento respeta la autoridad de nuestro Dios por medio de su palabra. En la iglesia del Nuevo Testamento, en la iglesia de Cristo, creemos y practicamos que la Biblia es la palabra de Dios, que es el mensaje, es la manera en la cual Dios se revela al hombre, y la cual nosotros podemos encontrar el patrón para que nosotros podamos ser la iglesia del Nuevo Testamento. En la iglesia de Cristo creemos en la palabra de Dios porque este es un libro confiable. Y déjeme ofrecerle algunas razones del por qué este es un libro confiable. La palabra de Dios, primeramente que nada, o más bien la Biblia es la palabra de Dios, primeramente que nada, porque nosotros podemos ver la unidad que caracteriza la palabra de Dios. ¿Sabe qué? La Biblia fue escrita en 3 diferentes lenguas: hebreo, arameo y griego. Además de esto, fue escrita en 2 continentes, en Asia y en Europa. Escrita por 40 hombres. Escrita en un periodo de 16 siglos. Y sin embargo, goza de una unidad perfecta. Esto no puede ser más que el resultado de un libro que realmente es inspirado por Dios. Además de esto, otra de las razones por las cuales nosotros respetamos este libro y sabemos que es la palabra de Dios es por las palabras de profecía que nosotros encontramos en él. Solamente si nosotros observamos las profecías que se nos dan acerca del Señor Jesucristo, en Isaías capítulo 53, donde nos habla detalladamente acerca de su crucifixión, nos habla acerca de su sacrificio. Y además de esto le añado que si usted investiga, por ejemplo, en el libro, ¿verdad?, de Duncan, que es uno de los libros clásicos de hermenéutica, se enumeran 60 diferentes profecías acerca del Señor Jesucristo y cómo cada una de ellas se cumplieron en el ministerio de nuestro Señor. Además de esto, la Biblia es un libro el cual se respeta, puesto que nosotros podemos ver que realmente es inspirado por Dios
por su preconocimiento científico. Antes que los científicos encontraran o descubrieran tantas cosas de las cuales nosotros tenemos acceso hoy en día, la palabra de Dios ya hablaba acerca de esto. Por ejemplo, si usted lee Levíticos capítulo 17, versículo 11, nos dice que la vida de la carne está en la sangre. Ojalá y hubieran sabido esto, ¿verdad?, en los tiempos de George Washington, y no hubieran muerto de la manera en la cual él murió. La palabra de Dios nos dice que la vida de la carne está en la sangre, y usted y yo sabemos lo importante que es la sangre en nuestro cuerpo. Además de esto, la palabra de Dios habla acerca de la tierra. Dice Isaías capítulo 40, versículo 22, dice: el que está sentado sobre la redondez de la tierra. No hay forma, ¿verdad? O más bien otra forma de traducir, ¿verdad?, la palabra en el hebreo más que círculo, la forma redonda de la tierra. Además de esto, nos habla acerca, la palabra de Dios, acerca de la naturaleza, por ejemplo, del ciclo de la lluvia. Eclesiastés capítulo 11, versículo 3 dice: si las nubes están llenas, derraman lluvia sobre la tierra, y dice: y caiga el árbol al sur o al norte, dice, donde cae el árbol, allí se queda. Estas son leyes de la naturaleza que muchos años antes la palabra de Dios ya estaba hablando acerca de ello. Además de esto, sabemos que la palabra de Dios, o que la Biblia es la palabra de Dios, puesto que ella misma reclama ser la palabra de Dios. Existen muchos libros, pero ninguno de ellos reclama ser la palabra de Dios directamente. Y nosotros encontramos lo siguiente, por ejemplo, allá en 2 de Samuel capítulo 23, versículo 2, David dijo lo siguiente: el Espíritu del Señor, el Espíritu de Jehová, dice, habló por mí, y su palabra estuvo en mi lengua. Usted recuerda también, y mencionamos ahorita, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Cuando dice ahí, inspirada, es una palabra compuesta en el idioma griego. Y esto, hermanos, significa que es inspirada por Dios, viene de la mente de Dios. Y cuando nosotros leemos este libro, lo respetamos porque sabemos que es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Usted sabe lo que dice 2 de Pedro capítulo 1, versículos 20 y 21 también. Pero ante todo esto, sabe que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía jamás fue dada por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por Dios, por el Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios. Este es un libro el cual nosotros respetamos, porque es la palabra de nuestro Dios. Pero también, este libro es un libro que tiene que ser usado apropiadamente, porque ¿sabe qué? Hay formas inapropiadas de utilizar la Escritura. Y nosotros lo vemos en la confusión que existe en el mundo religioso de hoy en día, sacando versículos fuera de su contexto, sacando, ¿verdad?, versículos para poder justificar muchas de las prácticas que nosotros vemos en el mundo de hoy en día. Les decía hace unos momentos, yéndose al Antiguo Testamento para querer justificar prácticas de la iglesia, cuando la iglesia debe ser guiada por el Nuevo Testamento solamente. Este es un libro que debe ser usado apropiadamente. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15, nos dice: procura con diligencia, dice el apóstol Pablo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, que no tiene de qué avergonzarse y que maneja con precisión la palabra de verdad. Tenemos que utilizar la palabra de Dios de una manera apropiada. La iglesia del Nuevo Testamento respeta la Sagrada Escritura también como único credo y práctica. En el primer siglo, ¿verdad?, la Biblia era el único credo. El mundo de hoy en día y los grupos religiosos tienen credos y libros y formas, ¿verdad?, de guiarse. Sin embargo, nosotros sabemos que la palabra de Dios, y vemos el ejemplo de la iglesia del primer siglo, donde nos dice claramente, 1 de Pedro capítulo 4, versículo 11 otra vez: el que hable conforme a las palabras de Dios, no al catecismo, no al credo, no al libro, ¿verdad?, por
Joseph Smith o cualquier otro de los hombres que nosotros pudiéramos mencionar en esta mañana, ninguno de ellos. Debemos de rechazar los credos, porque los credos son imperfectos, porque los credos causan división y también, hermanos, porque nulifican la palabra de Dios. La Biblia es el único medio por el cual nosotros debemos de llegar a conocer la iglesia del Nuevo Testamento. Si nosotros partimos de ahí, entonces nosotros podemos ver las características reales de la iglesia del Nuevo Testamento. La palabra de Dios tiene que ser respetada. La iglesia del Nuevo Testamento respetaba la palabra y nosotros de igual manera debemos de hacer eso. Segundo, a esto le vamos a añadir es que la iglesia del Nuevo Testamento es escritural. Y cuando hablamos de escritural, hablamos de conforme a lo que la palabra de Dios enseña. Número uno, en referencia a su nombre. En referencia a su nombre. Existen un sinfín y gran número de diferentes nombres que se le dan a los grupos religiosos hoy en día. Yo no sé si alguna vez, ¿verdad? Estoy casi seguro que a usted le han preguntado, bueno, ¿a qué iglesia perteneces? Y cuando usted le dice, pertenezco a la iglesia de Cristo, y le dice, bueno, sí, pero ¿qué iglesia de Cristo, verdad? ¿O qué más? Iglesia de Cristo solamente. ¿Pero qué quiere decir iglesia de Cristo? Y ya entonces es que nosotros tenemos que dar un poco más de información acerca de lo que es la iglesia de Cristo. El hombre quiere impresionar con unos nombres, ¿verdad? Yo no sé si usted ha caminado o ha manejado, ¿verdad? Y ha visto algunos grupos, ¿verdad? Donde tienen un nombre, ¿verdad? Larguísimo. Por ahí miré yo uno, por ejemplo, en la ciudad donde nosotros vivimos, en la ciudad de Waco, una iglesia que tenía, yo no sé, el nombre estaba tan largo que es imposible acordarse de él, y pensé dentro de mí, seguramente, ¿verdad? Eso fue para que muchas personas estuvieran contentos, ¿verdad? Porque unos tienen una idea acerca de cómo se debe llamar, otros ¿verdad? Así que no vamos a batallar, le vamos a poner un nombre largo, ¿verdad? Y así todo el mundo contento. Pero la palabra de Dios nos enseña que la iglesia del Nuevo Testamento es escritural en cuanto a su nombre. Y podríamos nosotros pensar, pero el nombre, ¿qué importa? ¿Qué importa si le queremos llamar de un nombre o de otro? Bueno, los negocios cambian su nombre, ¿verdad? Seguido. Además de esto, ¿verdad? La gente se cambia el nombre. Hace algún momento estábamos hablando acerca de esto, ¿verdad? Si no le gusta su nombre, usted se lo puede cambiar. Los nombres importan. Los nombres importan. Yo le pregunto a usted, ¿le pondría a usted a su hijo Judas? ¿O a su hija le pondría Jezabel? No creo, no creo. ¿Dejaría que su esposa llevara el apellido de algún otro hombre? No creo. Bueno, sí importan los nombres. La iglesia del Señor lleva el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de usar nombres bíblicos. Y cuando nosotros vemos esto, mis estimados hermanos y amigos, vemos que la Escritura nos da un sinnúmero de ejemplos, ¿verdad?, de nombres bíblicos de los cuales nosotros podemos encontrar. Por ejemplo, se habla acerca de la iglesia, Hechos 2:47, el cuerpo, Colosenses capítulo 1, versículo 18, por mencionar algunos pasajes, el cuerpo de Cristo, Primera de Corintios capítulo 12, versículo 27, la iglesia de Cristo, Romanos capítulo 16, versículo 16, un cuerpo, Efesios capítulo 4, versículo 4, mi iglesia, dice el Señor Jesús, Mateo capítulo 16, versículo 18, su cuerpo, Efesios 1:23, la iglesia de Dios, Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 5, la iglesia del Dios viviente, Primera de Timoteo 3:15, el reino de los cielos, Mateo capítulo 16, versículo 19, el reino de Cristo y de Dios, Efesios capítulo 5 y versículo 5, mi reino, le dice el Señor Jesús, Lucas capítulo 22, versículo 30, el reino de su amado Hijo, Colosenses capítulo 1 y versículo 23, el reino inconmovible, Hebreos capítulo 12, versículos 28, la casa de Dios, Primera de Timoteo 3:15, su propia casa, Hebreos capítulo 3, versículo 6, la familia de la fe, Gálatas capítulo 6, versículo 10, la esposa del Cordero, Apocalipsis capítulo 2, versículo 21, 9.
entonces, ¿por qué Iglesia de Cristo? Todos estos nombres son bíblicos que acabamos de mencionar y vimos el texto bíblico correspondiente. ¿Por qué Iglesia de Cristo? Iglesia de Cristo porque buscamos glorificar a Dios por medio del Señor Jesucristo. Efesios capítulo 3, versículo 21 dice: a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. El apóstol Pablo, de igual manera, en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 18, dice: a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Además de esto, 2 de Pedro capítulo 3, versículo 18, dijo: a Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Queremos glorificar, debemos glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él compró la iglesia con su propia sangre. Hechos capítulo 20, versículo 28. Además de esto, la iglesia del Nuevo Testamento así se llamaba a sí misma: os saludan las iglesias de Cristo. Romanos capítulo 16 y versículo 16. Iglesia de Cristo, sencillamente porque es bíblico y glorifica el nombre de nuestro Dios y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia del Nuevo Testamento también es escritural en referencia a su gobierno. Hace unos momentos miramos aquí estar frente a nosotros a uno de los ancianos, a uno de los pastores de esta congregación. Ellos son realmente los pastores. El predicador no es el pastor. Los ancianos son los pastores, plural. Cristo, primeramente que nada, es la cabeza de la iglesia, y esto nos lo dice Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. No, la cabeza de la iglesia no es José Smith, no, la cabeza de la iglesia no es el Papa, no, el cabeza de la iglesia no es nadie más, es el lugar que le pertenece a Cristo Jesús solamente. Colosenses capítulo 1, versículo 18 dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Por lo tanto, cada iglesia es gobernada bajo la autoridad de Cristo, es autónoma y es gobernada por sus ancianos. Los ancianos deben gobernar a la iglesia. Romanos capítulo 12, versículo 8. Deben alimentar el rebaño. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 2. Deben de ser ejemplos para el rebaño. Primera de Pedro capítulo 5 y versículo 13. Deben de cuidar el rebaño otra vez. Hechos capítulo 20 y versículos 29 al 30. Deben velar por las almas. Hebreos 13, 17. Deben ministrar a los enfermos. Santiago capítulo 5, versículo 14. Y deben de trabajar en la iglesia. Pero además de esto, tenemos a Cristo, tenemos los ancianos y después de esto tenemos a los diáconos. Los diáconos han de servir bajo el liderazgo de los ancianos. No podemos tener diáconos si no hay ancianos. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 8 hasta el 13 nos da la lista de los requisitos para ser diáconos. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 13 dice que los que han servido como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe en Cristo Jesús. Pero después de los diáconos tenemos también los predicadores. Tenemos una responsabilidad muy grande aquellos de nosotros que somos predicadores del Evangelio. Nuestro trabajo y responsabilidad es predicar la palabra de nuestro Dios. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 1 en adelante es un encargo solemne, ¿verdad? Que todos los predicadores conocemos. Predica la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, y es nuestra responsabilidad. Y debemos, dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 3, el que profetiza dice que habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Tenemos entonces una grande responsabilidad. Tenemos maestros también. Los maestros, los cuales enseñan a los jóvenes, a los niños y a los diferentes grupos en los cuales hay en la iglesia del Señor, para enseñar a las hermanas, niños, jóvenes, adultos, esto en adición, ¿verdad?,
a lo que hacemos, ¿verdad?, en conjunto, de una manera colectiva, de adorar a nuestro Dios. La iglesia del Nuevo Testamento es bíblica, es escritural en cuanto a su forma de gobernarse. Mi pregunta para ustedes, la iglesia a donde usted asiste o donde usted creció o que usted conoce, ¿reúne estas características? Además de esto, nosotros podemos ver en cuanto a la adoración, eso es muy importante, la forma en que adoramos a Dios, puesto que de ahí podemos nosotros ver si somos aceptados o no somos aceptados. Nosotros vemos, por ejemplo, en Romanos capítulo 12, versículo 1 en adelante, donde nos habla acerca de la necesidad de ofrecer un sacrificio aceptable delante de nuestro Dios, en espíritu y en verdad, de acuerdo a la palabra de Dios, en Juan capítulo 4, versículos 24. Así que la palabra de Dios nos enseña que la Biblia autoriza que nosotros oremos. Cuando venimos a adorar a Dios, oramos. Hechos 2:42. También cantamos, Efesios capítulo 5, versículo 19, y esto es sin la adición de música instrumental, sino simplemente cantando, hablando entre vosotros. También participamos los domingos de la Cena del Señor, cada primer día de la semana. 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 en adelante. También ofrendamos, no diezmamos, ofrendamos conforme hayamos propuesto en nuestro corazón. 1 Corintios capítulo 16, versículo 1. También escuchamos atentamente el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Pero también la iglesia del Nuevo Testamento es escritural en cuanto a su plan de salvación. Y este es donde vemos muchos problemas en el mundo religioso hoy en día, desgraciadamente. El mundo nos dice, lo único que hay que hacer es levanta tu mano y acepta a Cristo en tu corazón y eres salvo. Falso. La palabra de Dios nos enseña que para que una persona sea salva, tiene que escuchar el Evangelio. Romanos capítulo 10, versículo 17. Muerte, sepultura, resurrección de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 en adelante. Debe creer, debe tener fe. Juan capítulo 8, versículo 24. El Señor Jesús dijo, si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Debe arrepentirse de sus pecados. Lucas capítulo 13, versículo 3. Debe dejar esa vida de pecado, dar la media vuelta y ahora ir en pos del Señor Jesucristo. Debe confesar a Cristo como el Hijo de Dios. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Y ser bautizado, sumergido completamente en las aguas bautismales para el perdón de los pecados. Y sí, tenemos que hacer énfasis que es necesario ser bautizado para poder recibir el perdón de los pecados. Ananías le dijo a Saulo de Tarso allá en Hechos capítulo 22, versículo 16, levántate ahora y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Qué le estaba diciendo que se bautizara? ¿Para qué? Para lavar sus pecados. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 21. Estas son algunas características, señales de la iglesia del Nuevo Testamento. Pero finalmente, en esta mañana, ¿cómo pertenecer a la iglesia del Nuevo Testamento? Y déjeme decirle que ahorita nuestro próximo expositor tendrá más que decir acerca de eso. No, hermano, no pienso meterme en tu tema. Así que solamente he de decir brevemente que para pertenecer a la iglesia del Nuevo Testamento hay que ser obediente al Evangelio. Tenemos que obedecer el Evangelio. Mencionamos 1 Corintios 15, 1 al 3, muerte, sepultura, resurrección del Señor Jesucristo. Y además de esto, el apóstol Pablo, Romanos capítulo 6, versículo 1 en adelante, nos enseña cómo poner en práctica, cómo obedecer el Evangelio. Bueno, muriendo al pecado, siendo sepultados a la vida vieja y resucitando a una vida
nueva. Cree en el Señor Jesucristo. Arrepiéntete de tus pecados. Confiesa el nombre del Señor Jesús. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, dijo el etíope eunuco, Hechos capítulo 8, versículo 37. Bautícese, sea sumergido en las aguas bautismales para el perdón de sus pecados. Una cuidadosa examinación de la evidencia presentada en esta mañana le llevará a usted a la conclusión de que la iglesia de Cristo es la iglesia del Nuevo Testamento. ¿No quiere usted formar parte de ella? Dios le bendiga.